A mí me cuesta ya la tecnología, ya más el anteojo, perdón. Este es el problema de la edad. Bueno, muy buenos días para todos. Muy agradecida de estar aquí. La verdad que ha sido todo precioso. Tengo que decirlo, conocer a este grupo humano, a la Pamela, al Soleá, al José, conocer a los españoles, que ha sido un placer. Espero que lo que pueda compartir con ustedes sirva un poco. No sé cuánto de las láminas que hay aquí las voy a ocupar. Conocer la experiencia del País Vasco me parece tremendamente enriquecedor y uno podría deprimirse y decir, oh, estamos a años luz de todo esto. Sin embargo, creo que también hemos dado pasos importantes y estas experiencias son muy positivas para poder ir mejorando nuestro camino también. Entonces, partiendo por el título de esta presentación, Inclusión, la mejor vía para el desarrollo humano, yo, al igual que lo que dijo José Mais, creo que lo más importante aquí es poder reflexionar al respecto de lo que es la inclusión. Y yo los invito un poquito a mirar la historia de cada uno de nosotros, en qué ambientes nos hemos desarrollado más, en qué ambientes hemos podido desplegarnos, recrearnos, reconstruirnos, y creo que nadie puede negar que son los ambientes inclusivos más que los ambientes segregados, cuando nos han limitado, cuando hemos permanecido siempre en el mismo espacio. Sin embargo, cada vez que hemos tenido que abrirnos a otro espacio, a otros mundos, a un mundo más heterogéneo, donde hemos podido desarrollarnos más, tener que preguntarnos, tener que cuestionarnos, tener que disponernos, tener que ver qué capacidades tenemos para poder enfrentar. Por lo tanto, una experiencia que cada uno de nosotros, estoy seguro, hemos vivido, como la inclusión como nuestro camino de desarrollo humano. Sin embargo, lo que está ofreciendo hoy la escuela dista un poco de eso y es un poco lo que queremos cambiar, ¿no? Perdón. Ahí. Esto es un monito bien desesperanzador, pero yo quisiera que lo miráramos, que es donde van entrando a la escuela los niños, todos distintos, todos diferentes, diversos como somos en la vida, a una escuela donde nos van pasando por diferentes lugares, donde todos tenemos que aprender de la misma manera, ahí adentro de ese centro, y nos empiezan a categorizar, ¿no? A categorizar en aquellos que salen, que dice carrera, bienestar, cultura, dignidad, poder, donde podemos conseguir los que pudimos salir. Aquí estamos todos los que salimos por ahí, digamos. Nos guste o no nos guste, todos los que estamos aquí hemos salido por esa puerta de la derecha, pero sabemos que en el camino se han ido quedando muchos en esos residuos, pero donde todo ha sido igual. Y ahí es donde hemos cometido el error, digamos, en que nos hemos categorizado como seres humanos. Y en eso es lo que estamos tratando de cambiar y estamos haciendo camino. Hoy día hay una reforma en camino, con todos los bemoles, con todo lo bueno, con todo lo malo. También tenemos el decreto 170, con todo lo bueno y con todo lo malo. Pero sí son caminos, las políticas van cambiando también la cultura. Ahí. Un poco, si vemos la historia, nuestra educación siempre ha sido segregadora y sigue siendo, porque nosotros tenemos también ya segregado el sistema educativo, ¿no? Entre la educación particular, municipalizada, particular subvencionada, y según la capacidad económica que tenemos es donde pertenecemos. Por lo tanto, pagamos el acceso a la calidad, cosa que también estamos tratando de cambiar. Y también nos enseñaron desde muy pequeños esta norma, esta famosa campana de Gauss, que nos convenció de que todo lo que estaba arriba y en el medio era lo normal, sin entender qué es la norma. La norma no significa lo normal. La distribución que está arriba no es lo normal, la distribución es lo normal. Que ocupemos todos los lugares. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Hemos aprendido en un mundo dicotómico en lo bueno y lo malo, lo normal y lo anormal, lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Y eso es algo que tenemos que ir modificando, ¿no?
Entonces partimos de una educación segregada donde hemos ido categorizándonos como seres humanos en términos de capacidad, y aquí hay un mundo en Chile por lo menos que nos lleva hacia eso continuamente. Todos los proyectos educativos de todos los colegios, de todas las escuelas, desde las escuelas especiales hasta la más inclusiva, dice que lo que quiere es desarrollar un ser humano integrado, adaptado a la sociedad, que desarrolle todas sus potencialidades y que sea autónomo. Sin embargo, ofrecemos lo que salía en ese dibujito, ¿no? Todos divididos en espacio, y de ahí, de alguna manera, tenemos todas estas evaluaciones, estos rankings, y están los colegios queriendo enseñar calidad y habilidades por un lado, y por otro lado peleando para que el CIMSE nos vaya bien y entrenando a los niños desde todos los colegios. Y eso es algo que tenemos que cambiar, y ustedes que aquí hay muchos jóvenes, es algo por lo que tenemos que pelear. No pueden caminar juntos un deseo de que nos vaya bien en el CIMSE con un deseo de inclusión. Y eso es algo que tenemos que revisar. Perdimos el camino en algún minuto, ¿no? O sea, el CIMSE es la evaluación para la calidad de la educación, y dejamos de hacer calidad de educación para preparar para el CIMSE. O sea, todo se nos dio vuelta. Empezamos a preparar para que nos vaya bien en una evaluación para la calidad, y no podemos tener calidad. A mí me toca acompañar en bastantes colegios muy vulnerables, y es impresionante cómo los profesores están tan intervenidos por el CIMSE, porque son escuelas que tienen dificultades en términos económicos, sociales, muy vulnerables, y sin embargo los profesores no pueden hacer clases, porque entra el programa de la universidad no sé cuánto, el programa del CIMSE, el programa de esto, el programa de lo otro. Finalmente el profesor, el único minuto que puede hacer su clase y desplegar su vocación es cuando ya terminaron las evaluaciones, cuando terminaron los rankings. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Entonces esta educación segregada, hoy se cambió, perdón. Ahí. En términos de la educación especial, ya yéndonos específicamente a eso, o a las personas con necesidades educativas especiales, se cambió por lo que fue la integración, que fue empezar a incorporar a las personas con necesidades educativas especiales en los colegios, pero sin embargo era una integración física, ¿no? Que significa ocupar un espacio físico, pero que no participan de los aprendizajes ni el currículum, todo es aparte, ¿no? Y a lo que estamos tratando de caminar es a la inclusión, que significa romper las barreras para la participación y permitir el aprendizaje y la participación de las personas. Por lo tanto, tras de cada uno de estos conceptos da lo mismo el nombre que le pongamos, porque lo que tenemos que revisar es las creencias que tenemos tras esto. Creer de verdad si... revisar y reflexionar profundamente si creemos que todos podemos estar juntos, que nos beneficiamos de eso y de que todos podemos aprender unos con otros. Por eso dice, tras cada uno de estos conceptos hay una creencia implícita, una mirada de ser humano, un concepto de persona y de sociedad, y eso es una mirada antropológica. No tiene que ver con bondad. Aquí yo sé que hay mucha gente de la educación especial, y cuando uno cuenta que trabaja en educación especial, que educador diferencial o psicopedagogo, nos suelen decir: ¡ay, qué bonita tu carrera! ¡Qué lindo! Poco menos que la Madre Teresa de Calcuta y el Padre Hurtado son una alpargata vieja al lado de nosotros, que somos tan buenos, ¿no? Y no tiene que ver con bondad, ni con religión, ni con caridad. Y eso es algo que tenemos que revisar, porque si nosotros también lo estamos conceptualizando de esa manera, estamos tremendamente equivocados. Tenemos que revisar que aquí hay una mirada antropológica de creer que todos los seres humanos valemos y somos iguales en términos de derechos y de posibilidades de acceder, a la vez reconociendo que somos distintos. Bueno, incluir implica superar las barreras para la participación y el aprendizaje. Por lo tanto, es cambiar el foco en la persona que tiene la discapacidad al foco en la sociedad y la cultura en la cual se inserta. Revisar cuáles son las barreras que nosotros como sociedad estamos colocando. Significa preguntarnos nosotros por qué el niño no aprendió. No decir el niño no aprendió porque él tiene esto o lo otro, sino qué es lo que nosotros no hemos hecho para que el niño aprenda. Y no significa que nos transformemos en magos, pero significa revisar estrategias, porque detrás hay una creencia en que el otro puede aprender, en que el otro se puede desarrollar y que habrá otra manera y que habrá otro camino de cómo enseñar.
Me voy a saltar un poquito eso. Los colegios enfatizan y glorifican el ritmo diferencial del aprender a tal punto que el ritmo del aprender, más que lo aprendido, se vuelve el parámetro para medir quién es mejor. Es un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿no? El aprender y saber tiene más que ver con los contextos que construimos para que nuestros alumnos habiten que con las cualidades de las mentes que no tienen o con los currículum que les escribimos. Aquí un poco es lo que quiero recalcar, que las barreras para la participación y el aprendizaje están en el contexto que les ofrecemos a los sujetos, no en las características diagnósticas. Nosotros tenemos una mirada tremendamente clínica. Entonces vivimos en este mundo segregado pidiendo exámenes, pidiendo neurólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, que lo evalúe otro para que me diga qué es lo que tiene y desde ahí me diga qué es lo que yo puedo hacer. No significa que todas esas evaluaciones no sean buenas, son muy buenas, pero hay que mirar si estamos usando esas evaluaciones como punto de llegada o como punto de partida. Cuando la evaluación nos dice, mira, tiene este diagnóstico y este otro, ¿qué hacemos con eso? De ahí tenemos que partir, de ahí prospectivo, no retrospectivo, no desde ahí decir, como no puede, yo le ofreceré aprendizajes menores, sino que todo lo contrario. Me gustaría que revisáramos un poquito esto en términos de revisión de nuestras creencias, de nuestros valores, ¿no? Dice, la educación es el modo como las personas, las instituciones y las sociedades responden a la llegada de los que nacen. Nosotros estamos en educación, seamos padres o seamos profesores. Es cómo le respondemos a ellos. La educación es la forma en que el mundo recibe a los que nacen. Responder es abrirse a la interpelación de una llamada y aceptar su responsabilidad. Eso es lo importante. No es que recibimos seres en serie que se tienen que adaptar a lo que tenemos y tienen que transformarse en lo que nosotros queremos. Son personas que vienen y nosotros tenemos que responsablemente acceder a su individualidad. Recibir es hacer sitio, abrir un espacio en el que lo que viene pueda habitar. Ese es el mundo que tenemos que crear y ese mundo lo tenemos que crear en el aula, en la casa, en la sala de clase, en el jardín, en el recreo, en nuestra sala de terapias, donde estemos trabajando, ¿no? Ponerse a disposición de lo que viene sin pretender reducirlo a la lógica de nuestra casa. No es un esquema que tenemos y eso, chiquillos, ustedes que hay muy jóvenes que se están formando, ustedes tienen un mundo en sus manos. Entonces, todo lo que aprendemos, las terapias, las técnicas, las teorías son fantásticas, pero después el mundo que construimos es el que vamos creando. Esas pautas son un dato, son estrategia, pero ustedes tienen que crearlo, porque cuando lo que manda es la pauta, es finalmente que tenemos una lógica de nuestra casa donde el otro tiene que incorporarse y adaptarse. Y si no se adapta, el problema es del otro. Lo que tenemos que hacer es reconstruir esa casa. Esa casa puede ser la sala donde hacemos la terapia, esa casa puede ser el aula, puede ser nuestra propia casa. Tenemos que modificar. Estar dispuesto al cambio, ¿no? Entonces, incluir implica revisar nuestros valores. ¿Cuáles valores? Revisar qué creemos de ciertos conceptos, de ciertos valores, como la igualdad, los derechos, la participación. ¿Qué es lo que entendemos por comunidad? ¿Qué entendemos por confianza, por honestidad, por coraje, por sustentabilidad? Esto parece súper obvio, pero es algo que tenemos que aprender y por eso tenemos que armar comunidades de aprendizaje y compartir estos valores y revisar qué estamos entendiendo por estos valores. Igualdad no es que todos tengamos lo mismo, es sentirnos que somos seres humanos de la misma categoría, por lo tanto todos podemos acceder, respetando las características de cada uno. ¿Qué entendemos por derechos? Los derechos, es cierto que hay una relación con los deberes, pero los derechos es algo propio. Si cumplo o no los deberes es otra cosa, pero tenemos derechos humanos que tenemos que respetar. Y ese derecho es que esos seres que vienen al mundo, como vengan, tienen derecho a participar. Y es abrirles los espacios, y es crear en el contexto, cambiar los contextos para que puedan participar. Por ejemplo, el concepto y el valor de igualdad. La igualdad no se trata de que todos sean lo mismo, sean tratados de la misma manera. Igualdad significa que todo el mundo sea tratado como personas de igual valor.
Y eso nos hace revisar no solo la discapacidad o las necesidades educativas especiales, sino que todos los seres humanos. Nosotros hoy día el mundo está cambiando. Este es un país que están llegando distintas culturas. ¿Cómo estamos viviendo ese mundo de distintas culturas? Hoy día en los colegios no solo hay personas con síndrome de Down, o autismo, o parálisis cerebral, hay peruanos, hay colombianos. ¿Y cómo estamos abriendo ese mundo? ¿Cómo nos estamos mirando como distintos? ¿O estamos incluyendo, entendiendo que somos ciudadanos del mundo, donde todos podemos participar y cómo nos enriquecemos de eso? Ustedes no saben cómo se han enriquecido las aulas de los peruanos que están en Chile. Los peruanos tienen un lenguaje mucho más rico en términos de concepto, en términos de vocabulario. Nosotros hablamos bastante peor en calidad. Hoy día las aulas que tienen niños peruanos están hablando mejor. Tienen otro lenguaje más preciso, más amplio. Por lo tanto, nos estamos enriqueciendo. Entonces, si nos miramos como enemigos, es donde no estamos aprovechando esa diversidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación? Aquí viene un montón de cosas que nos podrían deprimir, pero yo quiero que las vayamos revisando como algo que sí tenemos la posibilidad de modificar. El sistema educativo es el problema. Cuando digo sistema educativo no me refiero solo a la escuela, me refiero también a la familia, a nuestras casas, a nuestros hogares. Tenemos muchos repitentes o desertores, porque el sistema lo estamos entendiendo como que hay un solo esquema. Entonces ahí se nos cuestiona nuevamente el concepto de igualdad. Tenemos que ser todos iguales, aprender todo lo mismo al mismo ritmo. ¿Qué hace que tanta gente esté desertando? Tenemos ambientes inaccesibles en términos físicos, en términos pedagógicos. Uno ve colegios donde las personas que tienen discapacidad física no cambian las salas hacia abajo, entonces no pueden ir. Que es algo tan simple como decir que si está en segundo medio, cambia el segundo medio hacia abajo y se irá el kinder hacia arriba. Método y currículum rígido. Hay que revisar nuestro currículum. Actitudes negativas del docente muchas veces que no está dispuesto, que muchos docentes quieren puros iguales adentro de una sala, y puros iguales son puras personas que estén escuchando lo mismo, respondiendo al mismo tiempo. Los padres que no se involucran. La enseñanza no centrada en el niño, los docentes y escuelas no asesorados, falta de ayuda y equipos de enseñanza y la pobre calidad de la formación docente. Bueno, si uno mira esto es como para tirarse al tiro por el canal. ¿Qué canal tenemos por aquí? ¿Dónde nos tendríamos que tirar? ¿Ah? Para el mar, nos vamos al mar. Pero la idea es que esto no sea una mirada pesimista, sino solamente para revisar, para de aquí empezar a trabajar. No todo es tan negro, tenemos elementos que están cambiando. Tenemos el decreto 170, que insisto, con todo lo negativo que tenga, tiene mucho a favor. Hoy día el profesor diferencial está dentro del aula. Es cierto que muchas veces por ambos lados, o el docente no permite que participe, por lo tanto vemos a muchos profesores, a mí me toca ver muchos profesores diferenciales o psicopedagogos que entran a la sala y lo que hacen es sacarle el cuaderno al niño con necesidades educativas especiales, abrirle el cuaderno, mostrarle dónde tiene que escribir. No estamos estudiando para eso, chiquillos, ni estamos trabajando para eso. Y eso nosotros tenemos que mediar no solo al sujeto que tenemos delante, sino que al ambiente donde participamos, a la sociedad con la cual trabajamos, explicar que eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enseñarle a ese individuo a que saque su cuaderno, a que abra su mochila, a que sepa cuál es el cuaderno que tiene que usar, y eso lo puedo hacer en el aula de recursos, que nosotros llamamos, en los equipos PIE, de programas de integración escolar, y tenemos que mostrarle a la profesora qué estrategias tenemos. Pero también tenemos que mirar a ese docente de aula que tiene 30, 40 niños, que está tratando de que ellos aprendan, ¿no? Y está tratando de que tengan buenos logros, por lo tanto, darle estrategias, compartir, ofrecer hacer una clase por ello, mostrar estrategias.
pero no mirarnos como enemigos, porque uno ve en la realidad profesores diferenciales que dicen, es que los profesores no nos dejan pasar, es que los profesores no hacen nada de lo que yo les digo. Pero también vemos a profesores de aula, profesores básicos que dicen, tengo 40 niños, y viene el diferencial y me dice que lo siente adelante, y tengo 20 que sentar adelante, 20 con evaluaciones, unos por visión, otros porque tienen trastornos de concentración, etcétera. Otros porque son desordenados, y además sentamos, los profesores, queramos o no queramos, sentamos muchas veces a los buenos alumnos adelante, porque también necesitamos reciprocidad y necesitamos sentir que el otro nos está escuchando, y nos encanta que cuando hacemos una pregunta, alguien responda lo que queremos que nos responda. Y ahí es donde tenemos que revisar qué es lo que estamos preguntando. Entonces, sí hay caminos, ¿no? Y esto está sacado del índice de inclusión, que son crear una comunidad educativa que aprende, armar de nuestras escuelas comunidades de aprendizaje, establecer vínculos entre los profesores diferenciales o psicopedagogos, los fonoaudiólogos, los psicólogos, no cada uno en su terreno aislado. La heterogeneidad no es solo para que nuestros alumnos integren la sala de clase, es para que nosotros también salgamos de nuestro espacio cerrado, que el psicólogo pueda compartir estrategia, que cambie su vocabulario para que el profesor pueda entender las sugerencias que nos están dando. Porque que nos digan, o que el psicopedagogo le entregue al profesor de aula, mira, este niño lee 120 palabras por minuto y el otro lee 18, no le sirve de nada. Lo que necesita es saber qué tiene que hacer para que las 18 se transformen en 20 y que las 20 se transformen en 25. Necesita saber estrategias de eso. Por lo tanto, el dato tiene que ir acompañado de sugerencias claras y que puedan ser comprendidas por el otro. Nosotros tenemos que saber el currículum, qué es lo que el otro niño está estudiando. Cuando ahí nos decía de los autótrofos, de los omnívoros. Uno tiene que saber qué están estudiando los niños, aunque no seamos profesores de aula, pero si no, no le puedo enseñar en el aire, tengo que saber cuáles son los contenidos que está aprendiendo. Y para eso tengo al profesor de aula y preguntarle qué es lo que están aprendiendo y qué es lo que de aquí para ti lo más esencial que aprenda. Y significa también al profesor de aula preguntarse sus propios objetivos, qué es lo que quiero que aprendan. Muchas veces el profesor diferencial ayuda al propio profesor de aula a revisar su objetivo. A veces uno está haciendo clase y le pregunta a los profesores, ¿por qué enseñan los sustantivos? Y están horas tratando de definir en realidad por qué tengo que enseñar los sustantivos comunes y propios, hasta llegar al objetivo de que lo que quieren es que se comuniquen mejor y usar el lenguaje de mejor manera. Cuando yo entiendo el objetivo, cambia la manera en que enseño, porque ya no enseño el contenido como contenido sin sentido, sino que sé que lo que quiero es que se comunique. Por lo tanto, ese contenido pasa a ser una herramienta para el aprendizaje, y no el contenido por el contenido. Cuando estoy enseñando los omnívoros o los mamíferos, lo que estoy enseñándole a los niños es que aprendan a categorizar, que aprendan a clasificar, que aprendan a diferenciar, a reconocer características. Por lo tanto, cuando sé el objetivo y sé lo que quiero lograr, una posibilidad son los mamíferos, pero también son que nos comparemos entre nosotros, que nos organicemos, entender por qué en el recreo juego con esto y no juego con estos otros, por qué me gusta este juego y no este otro. Por lo tanto, en términos de formar estas comunidades de aprendizaje, tenemos que elaborar políticas inclusivas, desarrollar prácticas inclusivas y crear culturas inclusivas, lo cual nos implica a cada uno de nosotros a cuestionar nuestras creencias cuando estamos creando cultura inclusiva, lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Revisar qué estoy entendiendo por inclusión. Sí, me encanta, uno de repente hace curso, participa con profesores y dice, no, me encantó todo esto que hablamos, sí, me sirve para todos mis alumnos, menos para este otro, porque este sí que yo creo que no va a poder aprender. Entonces, ¿de qué cultura inclusiva estamos hablando? Cuando hablamos decimos que somos todos, no todos menos uno, no todos, pero algunos no. Elaborar políticas inclusivas, recrear nuestra gestión, por lo tanto, revisar, seleccionar nuestra información, qué, cómo, por qué, cuándo, es lo que estamos enseñando. Desarrollar prácticas inclusivas, que significa permanentemente, no a veces. No significa que en esta clase, es muy triste cuando uno ve, no, es que con el profesor de lenguaje me resulta, pero con el de matemáticas no me resulta. Qué bueno que le tocó a esta profesora este año, porque
ella es inclusiva, pero me da pánico que le toque esta otra. Tenemos que crear ambientes donde no tengamos temor, donde estemos dispuestos a aprender, donde no cuidemos nuestro espacio, nuestra pequeña parcela de aprendizaje, abrirnos y aprender de los otros. Voy a saltar eso. Bueno, voy a avanzar un poquito. Entonces tenemos que mirar, para eso también de la inclusión, tenemos que, en términos de la discapacidad intelectual, tenemos que revisar en qué es lo que estamos creyendo. ¿Estamos creyendo que el desarrollo de un ser humano define los aprendizajes o estamos creyendo que los aprendizajes promueven y movilizan el desarrollo humano? Detrás de eso hay un montón de creencias. Nos enseñaron que uno nacía con cierta genética, con ciertas capacidades y además si tenemos ciertas carreras. Yo voy a hacer una infidencia aquí, voy a contar una anécdota. Está mi hijo acá, el Lucho, que él estudia auxiliar de párvulo y tengo otra hija que estudia antropología. Y tengo otra hija que estudia ingeniería civil en la Universidad Católica. Y ellos se ríen porque dicen que cuando les preguntan, y están en familia, les preguntan, oye, ¿y tú qué estudias? Entonces la Manuela dice, ingeniería. Entonces le preguntan, ¿y dónde? En la Católica. ¡Oh! Y la miran con cara de maravilla. Después le preguntan a Lucho, ¿y tú qué estudias? Auxiliar de párvulo. Ah. Y después le preguntan a la otra, ¿y tú qué estudias? Antropología. ¿Antropología? Y después se ponen a conversar con la Manuela. Tenemos esta cosa de que la ingeniería es lo bueno, de que tenemos... Y no preguntan, la gente ni siquiera sabe lo que es la antropología, ni... Entonces ellos se sienten absolutamente segregados en esas situaciones, porque tenemos una mirada de la inteligencia en términos de logro, en términos de quiénes, si sabemos mucha matemática o si sabemos mucho de ciertas cosas, somos expertos. Y en este país somos tremendamente... estamos muy marcados por eso. Por lo tanto, pareciera que lo genético es lo que marca, y lo genético es si tú sabes mucho, si sabes de memoria. Entonces es importante revisar en qué estamos creyendo. ¿Es lo genético lo que manda? Porque si es lo genético lo que manda, vamos a esperar que el niño se desarrolle y estamos esperando madurez como si fuéramos paltas o fuéramos manzanas, que tenemos que esperar cuánto madure y cuánto sol nos llegó. A los que nos llegó más sol, bueno, maduramos y salimos adelante. Los que no estábamos un poquitito en la sombra, nos quedamos ahí y hasta ahí nomás llegamos. Y lo penoso de eso es que entonces ofrecemos aprendizaje según la madurez. Y la invitación es todo lo contrario, es ofrecer aprendizajes que impulsen el desarrollo. Todos nosotros, alguien a lo mejor creyó en algún minuto en nosotros y nos ofreció ciertos aprendizajes que impulsó nuestro desarrollo. Y aquí, metiéndome un poquitito más profundo, tenemos factores distales y proximales de nuestro desarrollo cognitivo diferente. ¿A qué nos referimos con proximales y distales? Aquellos con los que tenemos algo que hacer y con los que no tenemos algo que hacer, y aquellos que finalmente, de verdad, son lo que promueve el desarrollo. Todos nosotros tenemos ciertas características endógenas que están basadas en nuestra herencia, en los factores genéticos, en los factores orgánicos, en nuestros niveles de maduración. Algunos endoexógenos, internos, y que tienen que ver con el balance emocional del niño y los padres. Hoy día está muy en boga todo lo que tiene que ver con el vínculo, con el apego, ¿no? Toda la formación de las guaguitas en el vientre, los estímulos ambientales y los exógenos que tienen que ver con el estatus social, económico, el nivel educacional y también las diferencias culturales, ¿no? Bueno, en España es mucho más que acá, pero nosotros también estamos aprendiendo a ver un mundo más diverso. Hoy día ya, antes uno iba, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando uno iba a Zara, a la tienda Zara, uno sabía que se iba a encontrar con españoles. Hoy día sabemos que en cualquier parte nos encontramos con personas de distintos países, y eso yo lo encuentro precioso. Pareciera que como que el mundo se ilumina de arcoíris, un poco lo que decía José, es como la diversidad, verla ahí en seres humanos. Bueno, sobre estos factores que nosotros siempre hemos creído que son los que nos marcan, es donde, desde Feuerstein, que es desde donde yo trabajo, que él dice que son factores distantes. No son la base de la diferencia en nuestro desarrollo cognitivo. Primero, no podemos hacer nada con eso, o podemos hacer poco, o desde nuestro mundo donde estamos trabajando, que es la educación, no es ahí donde podemos hacer mucho. Quizás los médicos están trabajando en los factores genéticos, todas las políticas sociales están trabajando en los estatus económicos y sociales, pero nosotros no.
Y esos factores finalmente nosotros no creemos que son los que son la base de nuestro distinto desarrollo cognitivo. Lo que sí creemos que es la causa próxima, la principal, son las experiencias que hemos tenido a través de un mediador o cuando ha habido carencia de esa experiencia. Nosotros conocemos muchas personas, bueno, donde trabajamos también nos pasa mucho, personas que tienen todos los factores de arriba, que aquí llamamos distante, en muy buen nivel. Sin embargo, les ha faltado experiencias de aprendizaje a través de un mediador. Me acuerdo de un chiquillo que me tocó trabajar con él un buen tiempo, que tenía un nivel socioeconómico altísimo, pero nunca había tenido casi experiencias a través de un mediador. Siempre yo cuento esta historia, pero me acuerdo que en el año 2000, para que hagan memoria, hace 14 años me preguntó que tenía 50.000 pesos y se quería comprar la polera de la Universidad Católica, si le alcanzaba o no le alcanzaba. No tenía ni una conciencia del mundo. Cuando estábamos trabajando categorizaciones, yo le decía, pero cuando tú ordenas la fruta, cuando llega tu mamá, no, yo no la ordeno. Y cuando ordenas tu closet, no, yo no lo ordeno. Y cuando alineas tu ensalada, no, me la traen alineada de la cocina. O sea, todo lo de arriba estaba perfecto, pero él no había tenido experiencia tras de un mediador, por lo tanto, en cuarto medio no sabía si 50.000 pesos le alcanzaba para comprarse la polera de la Católica. Entonces yo le dije, bueno, empecé a trabajar la comparación, le dije, a ver, compáralo con un chocolate Sanenú. Es que no sé cuánto vale un chocolate Sanenú. Fue como partir de cero, así como se puede haber impresionado con el niño que estaba en la clase de música. Yo estaba tan impresionada con este niño que siempre iba con un chofer, pero no sabía alinear una ensalada, no sabía cuánto costaba un chocolate, para que pudiera comparar más o menos cuántos chocolates podrían equivaler a una polera. Y lo que le dije es que pasara por favor a la bomba de benzina y preguntara cuánto costaba el chocolate, porque cuando le pregunté cuánto crees que cuesta un chocolate, me dijo, unos 10.000 pesos costará un chocolate. Un chocolate que hoy día vale 2.000 pesos y que en ese tiempo debe haber costado 900, ¿no? Hace 14 años atrás. Por lo tanto, solo quiero mostrarles un ejemplo concreto y que ustedes tendrán muchos otros de cómo la experiencia a través de un mediador que él no tenía no le permitía acceder no le permitían desarrollarse. Porque finalmente, ¿qué conseguimos con eso? Un desarrollo cognitivo adecuado y una modificabilidad cognitiva, estar dispuesto a cambiar, una modificabilidad de estar dispuesto a cambiar estructuralmente. Cuando nos dicen esos mitos que las personas con discapacidad intelectual aprenden, pero cuando se van a la casa el fin de semana se olvidan de todo lo que le enseñamos. A lo mejor lo han escuchado, ¿no? O que cuando se van de vacaciones todo lo que les enseñé se lo olvidó. Quiere decir que los aprendizajes no fueron significativos, que fueron aprendizajes de contenido, porque si son significativos son estructurales, te modifican. Nosotros también aprendimos muchas cosas que se nos olvidaron, porque la aprendimos para la prueba, es lo mismo, pero no tenía sentido para nosotros. Cuando las cosas sí adquirieron sentido no se nos olvidaron nunca más y nos cambiaron para siempre la mirada del mundo y la mirada de las cosas. Cuando nosotros tenemos esta carencia de experiencia de aprendizaje a través de un mediador, nuestro desarrollo cognitivo es inadecuado, aunque tengamos todo lo de arriba bien, ¿no? Y tenemos lo que llamamos un síndrome de deprivación cultural. No tenemos experiencias con otros. Nosotros aprendemos de los otros. Somos los seres humanos más indefensos. Perdón, los seres vivos más indefensos. Si yo a un gato que nace hoy día lo llevo a vivir a la selva en un grupo de elefantes, va a seguir diciendo miau. Tiene su código genético establecido, ¿no? Pero si llevo a un niño a la selva a vivir con los elefantes, es capaz que hasta se les tire la boca y se le parezca una trompa. Nosotros aprendemos de la imitación, aprendemos de los otros, desde ahí nos desarrollamos. Por eso somos tan importantes para estas personas y somos tan relevantes y es tan importante nuestro rol. Entonces, bueno, esto es lo mismo que dijimos, ¿no? Lo voy a saltar. Entonces la capacidad de un individuo, voy a lo de abajo, no está en lo que yo veo que puede hacer hoy por sí solo. Porque si me fijo en eso, tenemos muchos niños que entran sin saber leer, sin saber escribir, sin aprender a hablar delante de otros, y salen del colegio exactamente iguales. No tuvo ninguna implicancia la escuela en ellos. Porque estamos enseñando sobre el desarrollo manifiesto, sobre lo que puede aprender solo hoy día. Lo que necesitamos es nosotros como adultos ofrecerles ayuda y acompañamiento. Eso se llama trabajar en la zona de desarrollo próximo y que luego lo podrá hacer por sí solo.
Entonces el desarrollo manifiesto es lo que un niño puede hacer por sí solo hoy. Es el límite inferior de aprendizaje. Eso es con lo que llega. Y eso tiene que movilizarse. Y nosotros somos los llamados a hacer esa movilidad. O está el desarrollo potencial, porque también hay personas que dicen, no, si yo estoy súper pro la inclusión, entonces yo le tengo que mostrar desafíos, pero sin apoyo, sin ayuda. Que es como meterlo en cuarto medio sin haber pasado por kinder, ¿no? Es lo que puede llegar a ser, pero que no está hoy día no está en ese lugar hoy, ¿no? Y donde tenemos que trabajar en la zona de desarrollo próximo, son aquellos aprendizajes que requieren de nuestro apoyo, que requieren la ayuda de un adulto y que también van a ser sus pares el día de mañana. Los niños aprenden mucho de los pares. Y eso es lo que llamamos la mediación. Y estamos todos mediándonos unos con otros. Hoy día nos estamos mediando. A mí hoy día me medió mucho aquí, se me olvida el nombre, Surine. Me medió, me cambió. Hoy día ella me cambió. Me dieron ganas de meterme en las políticas públicas y tratar que luego, bueno, nos vamos mediando unos con otros, nos vamos ofreciendo, pero para eso tenemos que estar disponibles y no sentirnos que estamos hechos y rígidos, inflexibles. Esa es la falta de inteligencia, el creer que estamos en un lugar y que no vamos a cambiar. Entonces, donde tenemos que trabajar es en esta zona de desarrollo próximo. Y eso es lo que llamamos mediación. Y mediar es intencionar. Mediar no es solo tener interacciones. Mediar tiene ciertas características de calidad, que significa intencionar. Tener un objetivo, tener claro qué es lo que queremos. Pero también significa ser recíproco. Porque cuando yo tengo claro lo que quiero y se lo entrego al otro y el otro lo tiene que aprender, eso es ser conductista, creer que el otro es un nada, que lo va a aprender y que se lo tiene que aprender como yo lo enseñé. Es tener claro el objetivo, pero estar dispuesto a cambiar todas las estrategias en el camino que me permitan enseñarle. Por lo tanto, tengo la intención, pero soy recíproco a lo que el otro trae. Si yo estoy enseñando los climas y estoy en en Punta Arenas, y el primer clima que aparece es el clima cálido, un profesor recíproco parte por el clima frío, ¿no? Porque el clima es un concepto absolutamente abstracto y tengo que ver dónde yo vivo y conocer ese clima para poder. Entonces tengo que cambiar ese currículum, cambiar el orden de las cosas, donde voy a enseñar lo mismo, pero voy a hacer otro recorrido porque soy recíproco con ese otro que está aprendiendo. Y tengo que escuchar lo que el otro me cuenta. Por lo tanto, parto del clima frío, aunque el libro y el texto diga que lo primero es el clima cálido, ¿sí? Parto por sus animales, cuando tengo que enseñar los animales. Parto por las palabras que conoce. Entonces, ser recíproco es la característica más significativa de la mediación, porque implica que yo me puedo modificar también por el otro. Entonces, el mediador no es un rey que tiene aquí, porque si no somos absolutamente conductistas. No vengo yo y te entrego lo que te quiero entregar y tú lo tienes que aprender. Tengo la intención, sí, está lleno de buenas intenciones, pero es que yo pueda con esa intención ser capaz de cambiarla y a cambiar los matices, ¿no? Significa ser significativo, que las cosas no tienen algún significado. Nosotros cuando aprendimos nos enseñaron muchas cosas y muchas veces yo creo que en la escuela nos preguntamos ¿para qué? ¿Qué significa esto? ¿Para qué es esto? Y eso es lo que tenemos que darle significado a los alumnos. Muchas veces los profesores, o los terapeutas, los padres no dan sus propios significados. Y los niños necesitan significados, porque cuando nosotros les entregamos nuestro significado, ellos pueden construir el propio. Y cuando son adolescentes pueden contrastar sus significados con los nuestros, y por eso dan la pelea a los adolescentes, ¿no? Pero cuando nadie les ha mostrado significados, están a la deriva. Por eso también muchas veces se pierden en el camino y pasan malos momentos, porque no hay significado. Los niños necesitan que nosotros les demos nuestro significado. ¿Cuántas veces aprendimos de un profesor que ni nos gustaba la asignatura, ni nos interesaba, pero él le ponía tanto significado y tantas ganas a su asignatura que uno estaba recíproco a ese profesor solo por las ganas que el otro le ponía, por el entusiasmo que le ponía? Y así con nuestros amigos, hay cosas que no nos interesan, sin embargo estamos disponibles porque el otro nos transmite su significado. Significa ser trascendente, significa que lo que estamos aprendiendo no es solo aquí y ahora, que tiene un sentido, por lo tanto el tipo de preguntas son distintas.
Cuando yo estoy enseñando los sustantivos comunes y propios por los sustantivos comunes y propios, solo pregunto y hago escribir sustantivos comunes y propios. Y les pregunto si se escriben con mayúscula o con minúscula. Cuando entiendo que el aprender los sustantivos para comunicarnos mejor, el tipo de preguntas que hago son trascendentes. ¿Cómo te gustaría llamar a este? ¿Cómo tú te comunicas con este otro? Por lo tanto, hago preguntas que al otro le van a servir no solo para los sustantivos comunes y propios, le van a servir para entender el mundo, para comunicarse mejor. No sé si el ejemplo se comprende, pero es trascender. Cuando estoy jugando al memorice con un otro y solo le enseño la técnica, y le digo, no, es que tú sacas uno, ves el otro y compara, significa, eso es aprender por el aquí y el ahora. Cuando estoy jugando al memorice con un otro y le digo, ¿y qué vas a hacer para recordar? ¿Qué técnica vas a usar para recordar? ¿En qué otros momentos te toca recordar o tienes que memorizar algo? Ese tipo de preguntas trascendentes le permiten al otro usarla en su clase de lenguaje, usarla en la clase de inglés, usarlo cuando se tiene que acordar de su ropa. ¿Estoy en la hora? Perdón, me estoy demorando mucho. Sí. Entonces es ser trascendente. Eso es mediación. Mediación no significa solo interactuar. Mediar también es crear ambientes activo-modificantes. Por lo tanto, tengo que modificar el ambiente. No tiene que estar todo a la mano, tiene que ser difícil. Si yo quiero que un niño camine y se esfuerce, pongo justamente los juguetes lejos de él. O pongo el material que necesita lejos, no por hacerle la vida imposible. Feuerstein tiene un libro que se llama No me aceptes como soy, que es muy polémico. Pero es justamente eso, porque lo que yo te estoy mostrando hoy día no soy lo que soy. Hay una potencia detrás mío que yo quiero invitarte a descubrir. Si a nosotros nos hubieran definido por lo que éramos en algún minuto, quizás no estaríamos aquí. Por lo tanto, es aquello que soñamos sobre el otro, aquello que esperamos. Por lo tanto, estamos trabajando sobre eso. Entonces, tenemos que crear esos ambientes, tenemos que modificar los ambientes. Si yo quiero que todos en mi sala participen, dejo de tener la sala siempre en fila y hago salas en medias lunas, donde todos nos podemos mirar. Cuando yo estoy en media luna, todos me pueden mirar y yo puedo mirar a todos. Por lo tanto, me pone ya en un estado de alerta distinto que cuando estoy en la fila última allá atrás, donde puedo estar haciendo cualquier cosa. Total, el profesor no me ve. Entonces, significa cambiar los ambientes. Desarrollar actitudes activas y modificantes significa preguntar de otra manera, significa cuestionar de otra manera, significa recibir de otra manera. Entonces, como les decía, mediar no es solo interactuar de manera casual, como nos salga. Mediar es tener interacciones de calidad. Y esto implica tener una actitud activa modificante y no pasiva aceptante. Pasiva aceptante significa esperar, pasiva es esperar la madurez, esperar que el otro me muestre su desarrollo para yo ofrecerle aprendizaje. Es decir, es que todavía nosotros nos ha tocado ver chiquillos en tercero medio todavía con cuadernos de caligrafía porque todavía no escribe bien su nombre. ¿Han visto algo más absurdo? Esperando que se logren ciertos aprendizajes para ofrecer otro. Pero sin embargo ese niño maneja el teléfono, manda mensajes de texto. Y uno dice, ¿pero qué estamos haciendo? Porque el currículum dice que tiene que escribir con letra manuscrita, Entonces tenemos que revisar esos objetivos. Entonces no podemos ser pasivos, esperar que aparezcan, sino que tenemos que ser activos. Y eso significa cuestionarnos nosotros, modificarnos nosotros, no venir con nuestros papeles listos. Y modificante, no aceptante, no decir, es que esto es así. No, siempre dispuesto a la modificabilidad, a ese cambio permanente. Y eso implica, en términos de actitudes activas modificantes, significa facilitar ambientes heterogéneos y ambientes de desafío. ¿Sí? No que todos tenemos tanto miedo a que los niños se frustren. Todos nos hemos frustrado y cuando nos hemos frustrado hemos cambiado. La frustración, no le tengamos tanto miedo a las frustraciones, acompañemos las frustraciones, pero no importa que lloremos de vez en cuando, pero eso nos hace cambiar. Frustración no es fracaso. Frustración es un momento de quiebre que nos hace repreguntarnos muchas cosas. Y la vida está llena de crisis. No le cuidemos tanto las crisis a los niños ni a nosotros mismos, sino que más bien cómo esa crisis nos ayuda a crecer. Pero para eso tenemos que acompañar.
ofrecer ayudas para que esos desafíos sean alcanzables, a eso me refería. Considerar las fortalezas, pero ojo, no trabajar solo con las fortalezas, sino que potenciarla, pero trabajar potenciando lo que hoy se ve como deficiencia. Está bien, tenemos estas fortalezas, con estas caminamos, pero para ir empujando aquello que hoy es deficiencia. No entregar experiencias de acuerdo al desarrollo manifiesto, que es lo que había antes. Generar experiencia en la zona de desarrollo próximo. Trabajar sobre los niveles de abstracción. No tiene que ser todo concreto para los niños con discapacidad intelectual. Vivimos haciendo material concreto, todo concreto, y tenemos niños en tercero medio llenos de poroto y de fichas tratando de sumar 5 más 8. Tenemos que trabajar con lo abstracto. Los niños desde muy pequeños, y los niños con necesidades educativas especiales y todo, son capaces de abstraer desde lo más mínimo. Los niños reconocen, ¿han visto esas mamás que salen escondidas cuando los niños son chiquititos, las guaguitas? Porque los niños se dan cuenta que la mamá va a salir. Cuando la ven con la cartera, se ponen a llorar, entonces las mamás salen escondidas. Es importante que esa madre le diga al hijo, voy a salir, pero voy a volver. Porque igual no vas a estar, por lo tanto prepáralo, médialo, explícale que se va a ir a vacunar. Cuando nosotros vamos a vacunar a un niño, pero no queremos que se frustre, entonces para evitar ese pánico, ese terror, lo que hacemos es que le decimos, vamos a ir a jugar, vamos a ir a una parte a jugar. Y llegamos a un lugar lleno de personas de delantal blanco, y le decimos, vamos a jugar, y mira qué lindo, y le mostramos los modos, mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo, y de repente viene alguien y lo pincha. Con eso no estamos apoyando en nada el desarrollo cognitivo de ese niño. Si igual lo vamos a pinchar, expliquémosle que va a ir a vacunarse, expliquémosle que los soldaditos y que eso nos va a ayudar a protegernos de las enfermedades. Y expliquémosle que le va a doler un poquito. Y quizás hasta piñisquémosle un poquito y expliquémosle que le va a doler un poco, más o menos así, para que esté predispuesto. Entonces enseñamos a ese otro un montón de funciones cognitivas de pensamiento, le enseñamos a anticiparse, le enseñamos a abstraer, a imaginar, a plantearse hipótesis. Desde ese pequeño detalle, decirle, nos vamos a ir a vacunar y te va a doler un poco, va a pasar esto. Y ese niño va a estar dispuesto, va a llorar un poquito, pero va a llorar menos, pero si nosotros le decimos, vamos a ir a jugar y vamos a ver unos tíos que son súper amorosos, ¿qué hace? Que no entienda el mundo, porque estos tíos súper amorosos que están vestidos de blanco hacen que me duela mucho cuando yo no espero, cuando yo no estaba preparado. Entonces aprendo a ver que el mundo es tremendamente peligroso, que no lo puedo anticipar, que no puedo planificar nada y que en cualquier minuto puede pasar algo episódico a lo cual yo no voy a estar preparado. Es cierto que siempre hay cosas episódicas que no estamos preparados, pero ayudémoslo a pensar, a plantearse hipótesis. Cuando le mostramos un cuento, no le mostremos inmediatamente las láminas del cuento. Cuando le hablamos de Hansel y Gretel, chiquillo, y le estamos contando el cuento, no le mostremos el libro y preguntémosle cómo se imaginan la casita de Hansel y Gretel. Digámosle cómo se le imagina y cada uno va a poder decir los dulces que a ellos les gustan. Unos dirán M&M, otros dirán dulces, otros dirán, no sé, Stickles, ¿cómo se llama? Skittles. Y resulta que cada uno va a construir su propia, pero lo importante es que sea una casa de dulces y una casa con las cosas que a ellos les gustan. Y después le mostramos la lámina y les explicamos que ese dibujo que está en la lámina la hizo un señor que escuchó el cuento igual que nosotros, pero que se la imaginó de esa manera y como dibuja tan bonito le pidieron a él que la dibujara. Por lo tanto, su casa es tan válida como la mía, como la que yo me imaginé, como la que yo creé. Y ahí hay un montón de pensamiento y los niños son capaces de hacerlo. Cuando estamos leyendo un cuento y dice que la Cenicienta sollozaba cuando se fueron las hermanas, no le cambiemos por lloraba, digámosle sollozaba. Y expliquémosle lo que es sollozar. Y aunque nosotros no digamos nunca sollozar, empecemos a usar el sollozar en la sala. Y cuando un niño esté llorando, digámoslo, mira cómo solloza. Y le vamos aumentando vocabulario, le vamos aumentando pensamiento. Y empieza a entender el mundo. Entonces, cuando esté en tercero medio, va a poder leer la Metamorfosis con sus compañeros y no va a tener que leer las fábulas de Esopo. Y eso es lo que por eso es lo que tenemos que trabajar. Porque ellos puedan participar del mundo. Quizás no va a leer la Metamorfosis entera, quizás va a leer un cuento, quizás va a leer un capítulo, pero va a entender que hay un otro que se creyó un escarabajo, ¿no? Y que se sentía así.
pero porque desde muy chico aprendió a abstraer, a pensar, porque se imaginó la casita de Hansel y Gretel. Yo creo que estoy medio atrasada. Generar permanentemente condiciones para que pueda adaptarse, pero cuando decimos que pueda, es crear condiciones de desafío, no adaptar para que no tenga desafío. Trabajar con altas expectativas, trabajar sobre aquellos sueños que tenemos y ir recorriéndolos. Ambientes que sostienen esto es bien importante, ambientes que sostienen un sistema de valores diferentes, que no están por la competitividad, sino por el sentimiento de competencia. Estamos tratando que se sientan competentes, no de competir, sino de sentirme que yo puedo participar, porque yo tengo logro. Por eso es importante que les saquemos fotos, que cada vez que tengamos sesiones con nuestros alumnos o clase, reconozcamos, anotemos en una bitácora qué es lo que hicieron hoy día nuevo y distinto y mejor, cosa que después podamos mirar como quien mira fotos, los logros que yo teniendo, como esta niñita que mostraba su historia, ¿no? Había fotos, ya me voy a aprender el nombre. Por lo tanto, uno va viendo su recorrido, ¿no? Que no están por el individualismo, ni los resultados de acuerdo a estándar, sino que se valora la cooperación, el trabajo en equipo, no solo los resultados, sino los procesos. Eso no es una opción humanitaria, bondadosa ni altruista, es la verdad una mirada antropológica, insisto, es mirar el mundo como seres humanos que habitamos y que somos distintos. Por lo tanto, lo importante son los procesos y cómo nosotros, cada uno de nosotros, vamos compitiendo con nosotros mismos. Bueno, entonces es invitarlo a esta creencia en la modificabilidad a través de la mediación, creando ambientes y actitudes activos modificantes. Esto lo encontré tan bonito que quise compartirlo, que dice, si enseñemos a los niños a aceptar la diversidad y no hará falta hablar de inclusión, sino de convivencia. Muchas gracias.